Miércoles 22 de abril de 2020. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Telediario. Recuerden, la mejor forma de aportar en medio de esta emergencia sanitaria es manteniéndose en casa. Así que con mucha fuerza y paciencia, a seguir adelante. Gracias por acompañarnos. Arrancamos con la revisión de titulares. El Comité de Operaciones de Emergencia trabaja en un plan de reapertura económica que será aplicado de forma paulatina en los próximos días. Por lo pronto, las actividades laborales siguen suspendidas. Las clases en el régimen Costa y Galápagos iniciarán el próximo 1 de junio desde casa. Esta semana se reactivan los vuelos internacionales para la llegada de compatriotas a nuestro país. A su ingreso se cumplirán protocolos de aislamiento obligatorio. La Asamblea Nacional aprobó el llamado Acuerdo EFTA, que permite a Ecuador ingresar con sus productos a varios países europeos. El Ministerio de Salud aseguró que las cifras de contagio en Guayaquil llegaron a su meta, lo que genera mayor tranquilidad en las autoridades. En Quito, el número de casos sigue en aumento. Y en lo internacional, la CEPAL estimó que la economía de América Latina se contraerá un 5,3% por el coronavirus. La mañana, 3 minutos. Los mercados internacionales abren este miércoles con una progresiva recuperación en los precios del crudo. El valor del barril de petróleo para este miércoles 22 de abril subió en las primeras operaciones en Asia, después de la caída histórica que les hizo cotizar por debajo de $0. El barril de West Texas Intermediate, WTI, para entrega en junio, subió 10% hasta situarse en aproximadamente $11.66, mientras que el barril de crudo Brent alcanzó los $19.26. El lunes pasado, el precio del WTI cayó en más del 70% debido al colapso de la demanda por la pandemia del coronavirus. 7 de la mañana, 3 minutos, y el escenario económico no puede ser peor para Ecuador, no solo por la crisis humanitaria, sino por la caída del precio del petróleo. Analistas económicos plantean alternativas a las propuestas del Ejecutivo que se enviaron a la Asamblea días atrás. Incluso antes del desplome del precio del petróleo, sin precedentes en la historia, el Ecuador ya enfrentaba una situación económica muy crítica. Las estimaciones apuntan a un decrecimiento de entre el 6 y 7%. Algunos escenarios más pesimistas advierten del 10 y el 12%, sostiene Mauricio Pozo, quien además recuerda que en el año 99 el decrecimiento fue del 5%. De ahí que las dificultades de asumir las obligaciones a todo nivel de la macro y microeconomía es cada vez más complicada. Por eso es que hay que tratar de aminorar el impacto con un programa económico que denote el esfuerzo interno que tenemos sin duda que hacer, más toda la gestión internacional que hay que hacer para atraer nueva cantidad de recursos, para atraer más liquidez y de esta manera reducir la fuerza del problema que estamos viviendo. Entre los analistas económicos consultados, se mira a las propuestas del Ejecutivo a través de las leyes de carácter económico urgente como perfectibles y se plantean temas que deben alcanzar consensos entre las distintas fuerzas políticas. Fernando Larrea Estrada considera importante ampliar las fuentes de recaudación con las empresas telefónicas para anticipar la concesión de las operaciones, por ejemplo. Entonces ahí mínimo representaría un ingreso de 2.000 millones de dólares. Arcotel cobra a los usuarios el 1% del impuesto sobre la facturación. Si es que en vez de que sea el 1%, le subimos al 10%, sería importantísimo por el próximo ejercicio fiscal, por los próximos 12 meses. También cree prudente aplicar una contribución especial al aforo aduanero para alivianar las vías de abastecimiento. Entonces la aduana en este momento es un elemento estratégico de la economía. De ellos dependemos mucho. En vez de desaduanizarse en 8 horas, tiene que desaduanizarse un contenedor en 1 hora. Por su parte, Santiago García considera importante renegociar la deuda, arribar a un ordenamiento fiscal, pero también entender que la cuenta humanitaria debe apuntar a atender a los más vulnerables. Y lo otro, revisar las tasas de interés para solventar el empleo. ¿Cómo se sostiene el empleo? Pues entregando un crédito
a las actividades económicas a 0% de interés por 6 meses, por 9 meses, por 12 meses, 18 meses, para solventar en parte las nóminas salariales de la pequeña y mediana industria, de la agricultura. Incluya también la reducción de los costos de financiamiento para la propia banca y de los costos que nos entrega a nosotros, a los emprendedores, a los empresarios, en fin, a la gente, al público que pedimos crédito. Mauricio Pozo apunta a los acuerdos entre empleadores y empleados para sortear de mejor forma la actual realidad, la misma que no permite aplicar la normativa vigente, sostiene. Es decir, algo que le dé flexibilidad al proceso y con ello evitar o aminorar, por ejemplo, los despidos. Se habla de 1.400 empresas que deberían contribuir con el 5% de sus utilidades, no de sus ventas, de sus utilidades. Revisar los subsidios de combustibles es un tema pendiente, aunque sería un gran mensaje para demostrar que en el Ecuador sí es posible ponerse de acuerdo, concluyen. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana con 7 minutos. Luego de 14 días de intensos trabajos, las operaciones de transporte de combustibles por el poliducto Xuxufindi-Quito se reanudaron ayer martes, una vez que concluyeron las labores de construcción de la nueva variante de 1,8 kilómetros, debido a que la tubería original se vio afectada por un socavón producido en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. 100 técnicos de la empresa pública Petroecuador y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajaron en este proyecto. Se utilizaron 150 tubos de 6 pulgadas de diámetro, cuyos empates se soldaron con materiales especializados para este tipo de operaciones que deben soportar altas presiones y temperaturas. El gerente general de la empresa pública, Pablo Flores, destacó la labor cumplida por los técnicos para reanudar la operación del poliducto, que es fundamental para abastecer la demanda de combustibles en la ciudad de Quito. Desde el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables se informó que la reparación del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE finalizará en estos días, mientras que la rehabilitación del oleoducto de crudos pesados OCP concluirá el 4 de mayo. Siete de la mañana con 8 minutos. En los próximos minutos también tendremos un contacto vía videoconferencia con el ministro de Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero René Ortiz, para obtener mayor información sobre la situación del trabajo hidrocarburífero que se está cumpliendo en el país en este contexto de la caída de los precios del barril de crudo en el mercado internacional y las afectaciones que esto implica para Ecuador. Mientras tanto, vamos a revisar más noticias. De Emergencia trabaja en un plan de reapertura económica que será aplicado de forma paulatina en los próximos días. Ayer las cifras de contagios para COVID-19 ascendieron a 10.398 casos y se contabilizaron 1.422 decesos, entre confirmados y probables a causa del virus. La ministra de Gobierno anunció las nuevas decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia, cuando Ecuador entra ya en el segundo mes de aislamiento social. Contempla un plan de reapertura económica con más disciplina y organización, que será aplicado en los próximos días de forma paulatina en el territorio. Temas comerciales, industriales, de la economía en el país. La idea es que se aplicarán varios programas piloto, tendremos protocolos de salud y de seguridad para todas las áreas, para cada una de las actividades. Romo pidió a la ciudadanía prepararse para esta nueva fase de la emergencia sanitaria, que priorizará los procesos en línea, como la facturación, cuyo trámite se realiza a través de Internet, aunque algunos requisitos se tienen que cumplir de forma presencial. Que es para la firma electrónica, lo otorga el Banco Central, pero quien hace de intermediario es el Registro Civil. Para esta firma electrónica, el Registro Civil está atendiendo algunos días a la semana, porque esta siguiente etapa de reapertura dará un privilegio, una prioridad a todo lo que se pueda hacer en línea. Venta en línea, venta telefónica, entrega a domicilio. Advirtió que las medidas se aplicarán de acuerdo al comportamiento de las ciudades frente a los contagios. Pero poco a poco el trabajo, el empleo, la producción, la industria, el comercio tendrá que abrirse poco a poco con calendarios
y siempre con la precaución de que si llega el momento en donde hay una amenaza de que se satura el sistema de salud, de que se ocupan las camas de los hospitales, de que se ocupan los respiradores y las terapias intensivas, entonces determinada ciudad, cantón, provincia tendrá un poco más de restricción. Por ello dijo que los nuevos salvoconductos facilitarán la movilización de otros actores. Para notarios, para funcionarios judiciales. Mientras que continuarán algunas restricciones, como por ejemplo la suspensión durante el mes de mayo de las clases presenciales. El transporte interprovincial de pasajeros, que también está suspendido. Seguirán suspensiones de eventos públicos, de espectáculos públicos, de eventos masivos. Se aplicará una diferenciación de tareas con responsabilidad en prefecturas y municipios del país. Organiza las decisiones que ya se han tomado en el COE nacional y cualquier nueva sugerencia o resolución sobre las tareas que le corresponden a las prefecturas, a los municipios. Hasta este martes se han tomado 33.389 muestras para diagnóstico de COVID-19. De estas se contabilizan 10.398 casos confirmados. 1.422 muertes, 520 con diagnóstico del virus y 902 probables de la enfermedad, mientras que 1.207 personas han recibido el alta hospitalaria. A los fallecidos que tienen sospecha o una probabilidad de haber sido COVID, a los familiares se les realiza una entrevista para tratar de determinar si fue o no un caso de COVID. Las provincias con más casos son Guayas con 7.008, Pichincha con 868 enfermos, Manabí tiene 296 infectados y El Oro con 276 contagiados. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana, 13 minutos. El gobierno incrementará su capacidad de atención médica y camas para las unidades de cuidados intensivos que atienden pacientes con COVID-19 en 3 hospitales de las provincias de Zamora, Chinchipe y Loja. El vicepresidente de la República hizo un llamado a los gobiernos locales a tomar decisiones correctas y a no crear confusión. Acudieron a constatar la situación del personal médico y las condiciones en las que enfrentan y combaten al coronavirus. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, junto al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, visitaron los hospitales generales Julius Dolphener y Básico de Yanzasa en la provincia de Zamora Chinchipe para constatar si cuentan con los insumos para la protección y medicamentos. Aquí hay suficientes mascarillas, tanto quirúrgicas como N95, trajes antifluido, medicinas requeridas. El segundo mandatario señaló que existe el compromiso para la adquisición de una ambulancia con el apoyo de las empresas mineras y anunció que levantarán la información para determinar los vehículos de socorro que necesitan reparación. No hay hospitalizados COVID en la provincia ya, eso es bueno, hay evidentemente contagios como en todo el país. Dijo que llegarán más pruebas para la detección del virus a esta provincia. Vamos a arrancar unas 1000 pruebas rápidas en los próximos días para la provincia. Las pruebas rápidas que están disponibles ahora en el país son unas pruebas que miden cuántas defensas tengo yo. Pero en una población como es la de Zamora, en la cual no ha estado expuesta grandemente, las pruebas rápidas les van a dar lo que se llaman falsos negativos. No sirven las pruebas rápidas. Aclaró el tipo de mascarillas que debe utilizar el personal de salud. Las mascarillas N95 son para el personal que está en el frente COVID. El resto de personal hospitalario tiene que tener precauciones, sí, un triaje respiratorio previo y todo paciente que ingrese a un hospital, respiratorio o no, debe de usar mascarilla. E hizo un llamado a los gobiernos locales a tomar decisiones sensatas para no crear confusión. Si empezamos en todas partes a tomar medidas unilaterales y a bloquearlo de aquí, a bloquearlo de allá, no vamos a resistir el aislamiento, va a empezar a faltar la energía eléctrica, el gas, la alimentación. Los vehículos no transmiten el COVID. Si el conductor lleva una mascarilla, no contagia. Exhortó además a la no discriminación. No nos discriminemos entre ecuatorianos, y les hablo un guayaquileño. Siento un rechazo a una ciudad que ha sido solidaria siempre con el Ecuador. La jornada continuó en el Hospital General Isidro Ayora de Loja. Allí las autoridades entregaron 2 cajas de protección para la incubación de pacientes. Nos encontramos con 2 tipos de áreas para recibir pacientes con la emergencia COVID. En el área de emergencia se está actualmente atendiendo con un total de 17 camas hospitalarias para recibir pacientes. Siempre hay cosas que corregir, que mejorar, sobre todo en la provisión de mascarillas, que hay suficientes pero están escasas. Recalcó que tienen el desafío de abastecer con equipos de protección a quienes están en la primera línea de riesgo. Valeria Villarroel, Medios Públicos.
7 de la mañana, 16 minutos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que la ciudad de Guayaquil está llegando al tope de casos de contagio para COVID-19 que se tenía previsto. Sin embargo, ciudades como Quito y otras a nivel nacional registran un incremento en los últimos días. La mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica, a ese plató que esperábamos. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. El número de llamadas al 171 va disminuyendo y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. Con todos estos indicadores, puedo entender que las cosas se están estabilizando, lo cual nos daría un respiro enorme para lograr fortalecer la atención sanitaria. En el resto del país hay algunas ciudades, particularmente Quito, en la que el número de casos sigue aumentando y no ha llegado a esa meseta o plató. Por eso es indispensable aplicar un concepto de sectorización inteligente, porque cada situación en el país es diferente. A nivel nacional, poco a poco se tomarán decisiones respecto a la incorporación de determinados sectores a las actividades laborales. 7 de la mañana, 18 minutos. Hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito llegaron las primeras pruebas para la detección temprana de COVID-19 adquiridas por el municipio capitalino. Esta semana se capacitará al grupo que realizará la toma de las muestras al personal de salud. Ahí está llegando la carga, ahí está llegando las pruebas para la ciudad de Quito. De esta manera es como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció la noche de lunes el arribo de 5.000 pruebas para la detección del COVID-19 en la capital. Estas primeras pruebas, que provienen desde Corea del Sur, corresponden a una parte de las 200.000 requeridas, con una meta fijada en 1 millón. La primera autoridad de la ciudad busca con estas muestras la detección inmediata de los infectados. Vamos a poder tener ya un mapa más sincero, más real de lo que está pasando en la ciudad de Quito. Lenin Mantilla, secretario de Salud del Cabildo, mencionó que con estas pruebas PCR se reforzará el diagnóstico temprano del virus y se dará tranquilidad a la ciudadanía. Explicó que durante esta semana se capacitará al personal para la toma adecuada de las pruebas. La toma de las muestras es rinofaringia, se lo hace a través de un hisopo por la nariz que llegue hacia la faringe para poder obtener una mejor calidad de la muestra. Estas muestras se las realizará en los laboratorios certificados por las autoridades sanitarias. El primer cargamento ingresará en un proceso de desaduanización y posteriormente serán refrigeradas y distribuidas. El Cabildo ya tiene un protocolo y cronograma de aplicación de las muestras que se priorizarán al personal de primera línea. Y luego continuaremos con la ciudadanía, sean sintomáticos, asintomáticos. Las pruebas continuarán llegando de manera periódica con el propósito de tener un mejor control de los casos confirmados para ingresarlos a un cerco epidemiológico. Sin embargo, el alcalde enfatizó en la necesidad de cumplir a cabalidad las medidas de aislamiento y cuarentena como principales estrategias para frenar el virus. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 7:20 de la mañana. A esta hora, vía videoconferencia, nos acompaña el ministro de Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero René Ortiz, con quien conversaremos en estos minutos sobre la situación petrolera que vive el país. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en este espacio de entrevista de Telediario. Para arrancar esta entrevista, quisiera preguntarle en qué medida está afectando el tema del comportamiento del precio del crudo a nivel internacional a la situación económica que está enfrentando el país. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Me da mucho gusto, me complace muchísimo estar con usted en la entrevista. Permítame primero, naturalmente, saludar con su distinguida audiencia. Muchas gracias, ministro. Muy gentil. Bueno, ¿en qué medida está afectando el tema de esta variación, esta fluctuación de los precios del crudo a nivel internacional en el caso de Ecuador? Muy bien. Yo creo que es muy importante que su distinguida audiencia conozca que esas cotizaciones de precios que prácticamente se repiten y se replican casi cada segundo, cada media hora, con mucha secuencia durante el día, son cotizaciones de precios, no necesitan necesariamente ser transacciones. Así funciona el mercado de futuros.
El mercado de futuros es un mercado para compras a 30 días, para compras a 60 días e inclusive para compras a 90 días. Entonces, así funciona el mercado. El derrumbe que ocurrió el día 20 coincidió precisamente con el cambio del WTI para las ventas de mayo. Resulta que cuando salió a la venta y se abrió el mercado de futuros, por supuesto, no había quien compre. Estaba solo lleno de vendedores, todos queriendo vender, por supuesto, vender petróleo, pero no había compradores. Entonces empezó a derrumbar el precio hasta que rompió el piso de cero y es un indicativo de lo siguiente. Primero, si no hay espacio para comprar y guardar en tanques de almacenamiento, como en efecto ha ocurrido, porque la economía mundial está totalmente cerrada, porque la economía mundial no crece, entonces no había compradores. Inclusive se estaban utilizando como almacenamiento supertanqueros que están todavía en el océano, pero no tienen destino, porque no hay destino donde le puedan recibir cargamentos de petróleo. Entonces, estas circunstancias hicieron que el precio per se de futuros para mayo se derrumbara. Ahora entramos ya en el mercado de futuros de junio y asimismo el de julio, y eventualmente habrán compradores que estén apostando, especuladores, traders, oil traders que estén apostando para 90 días. Entonces, hay que entender, en mi opinión, cómo se va a desenvolver la economía mundial en el proceso siguiente, terminada la crisis sanitaria. ¿Cómo se va a desenvolver? Es lo más importante, porque aquí lo que interesa es ver cómo reacciona el mercado petrolero a los estímulos. Porque, por ejemplo, el estímulo de Estados Unidos, de la administración de Estados Unidos, conjuntamente con el Congreso, son $2 trillones. Jamás en la historia ha habido un estímulo de esta naturaleza, 2 trillones. Alemania también ya abre las puertas nuevamente al comercio, a la industria. Es decir, todos los países, de una manera u otra, dependiendo de cada ambiente en el que se ha desarrollado la crisis sanitaria, se abre directamente ya al trabajo. Lo que estamos esperando, por ejemplo, es noticias de China. Sí, el segundo gigante más grande del mundo, que es un gran comprador en el mercado internacional, tiene que dar noticias de cómo va a estimular a la economía para este siguiente paso económico. Ministro, entendemos que en el mercado internacional la cotización del barril de crudo WTI, el West Texas Intermediate, que es el referencial para establecer el precio de nuestro crudo, es mucho más fluctuante y mucho más variable que la cotización del valor del crudo Brent. Ya se ha hablado de la eventualidad de tener como referencia ahora el valor o la cotización del crudo Brent para establecer un valor referencial de nuestro crudo. ¿En qué medida esto podría cambiar el escenario de nuestros ingresos económicos? Sí, es posible. Y hemos visto justamente como usted describe. Hemos visto un desempeño el día 20, el día del colapso, el día del derrumbe. Le hemos visto un comportamiento distinto al WTI y el Brent. El Brent un poco más prudente, un poco más cuidadoso, iba descendiendo. No ha sido como el colapso del WTI. Sin embargo, al día siguiente, el día de ayer, ya hicimos un análisis completo histórico. Ya se hizo el análisis para ver el comportamiento del WTI y el comportamiento del Brent. El comportamiento del WTI realmente es para el mercado de los Estados Unidos. El comportamiento del Brent es realmente para el mercado de Europa, fundamentalmente, y también África y Asia. Entonces, también se utiliza otro indicador que es el Dubai, otro petróleo crudo que sirve como referencia. Y hemos visto la trayectoria de estos y prácticamente es complementaria, paralela, se le ve paralelismo de cómo se ha comportado. Entonces, no le vimos razón para cambiar el modelo de contrato, por ejemplo. Porque evidentemente, si nosotros viéramos una diferencia enorme, hubiéramos visto una ganancia por la cotización del Brent
vis a vis la cotización del WTI, se hubiera tenido que plantear a los compradores, a los que tienen contratos de compras de petróleo crudo, un cambio en la fórmula de WTI hacia Brent, pero no lo vimos. Y además quiero señalar, esto es muy coyuntural. Es decir, el análisis sí lo hicimos de largo plazo, para ver cómo se comportaban los dos. Pero hoy día ha pasado 2 días, este es el tercero, está abriéndose el mercado. Ya se abrió en Asia, el comportamiento está interesante en Asia, ¿no? Pero se derrumbó el Brent ayer, se derrumbó. Entonces el mercado está... las circunstancias todavía no están respondiendo con la tranquilidad que necesita el mercado de señales de la recuperación. En efecto, no estamos viendo señales de recuperación de la economía que permitan ver que esta relación directa que existe entre el crecimiento económico, el crecimiento del consumo y el crecimiento del consumo de petróleo se refleje automáticamente en un mejor precio. No se está viendo. El mercado sigue nervioso. De acuerdo, ministro. Hemos escuchado en las últimas horas, en algunas entrevistas que usted ha ofrecido a varios medios de comunicación, que ya ha hablado sobre una definición de una propuesta técnica por parte del ministerio a su cargo sobre la reestructuración del tema de los subsidios para los combustibles, la eliminación de subsidios para combustibles. ¿Cómo marcha esta propuesta técnica que ustedes ya han trabajado? ¿Cuándo se podría concretar? ¿Cuándo se podría presentar? ¿Y contempla para todos los combustibles, incluido el diésel, incluido el GLP, el gas de consumo domiciliario? En primer lugar, yo creo que somos conscientes, toda la ciudadanía, todas las instituciones, todas las corporaciones, somos conscientes que un esquema de subsidios generalizados ya no puede seguir existiendo en el Ecuador. Estamos conscientes que también existen poblaciones que son vulnerables, que evidentemente necesitan un auxilio fiscal, un auxilio gubernamental. Y estamos conscientes de que técnicamente ha llegado un momento histórico preciso. La caída del precio del petróleo crudo en el mercado internacional prácticamente permitiría la eliminación del subsidio sin sacrificio del consumidor. Es decir, ¿a qué precio están comprando este momento? Hay un precio de 1.85 para la gasolina de extra, hay un precio de 1.04 para el diésel y así sucesivamente. Todos los combustibles tienen sus precios. Este es el precio que le podríamos tomar como referencia del piso. Y luego se establecería un techo para que la banda, esto es importante, para que la banda en la cual fluctuaría entre el piso y el techo sea una banda que genere estabilidad. Estabilidad para que todas las corporaciones e instituciones puedan establecer también sus presupuestos con una cierta previsibilidad a futuro. Entonces, si la banda está definida entre, por ejemplo, hoy en día, gasolina extra, 1.85, y se le pone un techo de $2, entonces va a fluctuar entre 1.85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación. Dentro de esa banda, todos pueden hacer presupuestos, porque los presupuestos son anuales, no son coyunturales. Ministro. Lo importante es entender que el interés es que la eliminación del subsidio que arranca o arrancaría, porque técnicamente está preparado el modelo econométrico, se han movido algunas de las variables. Si arranca en cualquier momento en que se disponga políticamente, entonces ese es el piso al precio que estamos comprando, ministro, por ejemplo. Ministro. Pero el techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Ahora, debo decirle que para este año 2020, la predicción es que el crudo oriente de Ecuador podría terminar en alrededor de $35 promedio. Pero para el 2021, el promedio podría subir a $30. Y el crecimiento del precio y el crecimiento de la economía y el crecimiento del consumo de petróleo va a ser lento. De acuerdo. Ministro. Pero,
Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. De acuerdo, ministro. ¿Cuáles son los sectores que necesitan el auxilio? El tema de la focalización entonces debería darse y se va a dar este año. El presidente ya está al tanto de este estudio técnico, de esta propuesta técnica del ministerio. ¿Cuándo se podría ejecutar? Y quisiera claridad sobre este tema. ¿Incluiría el tema del diésel y del GLP, del gas licuado de petróleo? No, el gas doméstico, el gas se llama, justamente como usted lo plantea, gas licuado de petróleo. Ese gas doméstico no se lo va. Ese queda ahí. Entonces, solamente estamos hablando de los otros combustibles líquidos. Incluido el diésel. Técnicamente está preparado el modelo. Cada vez que va variando el mercado, nosotros lo vamos probando en el análisis de sensibilidad, el modelo econométrico, y técnicamente está funcionando. ¿Para cuándo? Para cuando políticamente sea decidido por el Ejecutivo. No es una facultad del Ministerio de Energía y Minas la decisión, sino del Ejecutivo. Está incluido también el diésel y esa es una decisión que la anunciaría el presidente. Sí, entonces. El diésel sí. Claro, con eso usted y yo comprenderíamos que en realidad entre gasolina extra y diésel prácticamente tendríamos un 90%, bueno, 70% del consumo completo de combustibles. De acuerdo, la propuesta está entonces en manos del presidente y será él quien tome la última decisión. No, todavía no está en manos del presidente. Ok. El modelo está siendo manejado entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía. Y le vamos probando, porque vea usted que hace un momento conversábamos sobre el nerviosismo del mercado. Ajá. Entonces tenemos que meterle dentro del modelo también eso, para ver cómo se desempeña el modelo. De acuerdo, ministro. Muchas gracias por la información compartida en este espacio. Encantado. Buenos días, distinguido príncipe. Muchas gracias, ministro. Muy gentil a usted por atendernos. 7 de la mañana, 33 minutos. Agradecemos al ministro de Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, que ha ofrecido información sobre las decisiones que se están estudiando, tomar y adoptar por parte de esta cartera de Estado en el país en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 36 minutos. Les contamos que la Asamblea Nacional, en pleno virtual, aprobó el día de ayer con 133 votos afirmativos el acuerdo de asociación económico inclusivo entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio. Este acuerdo, conocido como EFTA, abre a nuestro país caminos a nuevos espacios comerciales. Así lo indicó el presidente del Poder Legislativo, César Litardo, quien además señaló que se eliminan gravámenes para los productos industriales y de la pesca originaria de Ecuador, y el 98% de la oferta exportable del país ingresará con un arancel 0% a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Desde el Ejecutivo también se emitió un comunicado en el que se reconoció la aprobación del acuerdo EFTA, que permitirá a nuestro país consolidarse en el mercado europeo y además generar mayores plazas de empleo en el sector productivo exportador, así como el desarrollo de medianas y pequeñas empresas y de la economía popular y solidaria. Según el comunicado oficial del Gobierno Nacional, se espera que una vez concluidos los procesos internos, el acuerdo entre en vigencia a partir del mes de agosto. 7 de la mañana, 37 minutos. Y la directora del Servicio de Rentas Internas, la economista Marisol Andrade, nos acompaña esta mañana para conversar sobre temas de carácter tributario durante esta emergencia sanitaria. Directora, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio, a todos quienes nos escuchan. Buen día. Muchas gracias, directora. Muy gentil por recibir esta llamada de Telediario para arrancar este espacio de entrevista. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel tributario que ha significado esta pandemia, la presencia del coronavirus en el caso de Ecuador? Bueno, Fabricio, definitivamente esta pandemia ha afectado al mundo, ha afectado al Ecuador. Y en términos de recaudación tributaria, una vez que finalicemos el mes de abril, tendremos las cifras oficiales de la afectación de este mes. ¿Por qué? Porque la actividad económica generada en marzo, sobre todo en lo que corresponde al impuesto al valor agregado, se declara en abril. Y una vez finalizado, repito, este mes de abril, es cuando tendremos las cifras de la afectación.
En el mes de marzo, pues se recaudaron 1.140 millones de dólares, apalancados sobre todo en la recaudación proveniente de los grandes contribuyentes. Esa es la composición en sí de la recaudación mensual y anual de la administración tributaria. El 80-20, ese 80% de la recaudación total viene apalancado del 20% de los contribuyentes más grandes. Y frente a aquello, pues Fabricio, creo que es oportuno compartir en este momento que, de acuerdo al decreto del señor presidente, mediante el cual dispuso el diferimiento del pago del impuesto a la renta de las sociedades que se paga en abril y del IVA de abril, mayo y junio, que aplica para todas las microempresas, para el sector turístico, exportador, sector agrícola y aquellos contribuyentes con domicilio principal en Galápagos, pues justamente esto apalanca lo que decía de la recaudación de marzo, del por qué no a los contribuyentes grandes que aplique este diferimiento. Ajá. Y asimismo, pues en las próximas horas se estará emitiendo un decreto que, además de los sectores que acabo de mencionar, que involucran al 1.500.000 contribuyentes de un universo de 2.1 millón contribuyentes activos, pues se sumará a ese universo que pueden acogerse al diferimiento de rentas, sociedades y de IVA de abril, mayo y junio, también las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos contribuyentes que también podrán acogerse al diferimiento, declarar, eso sí es muy importante recordarles, deben declarar dentro de los plazos establecidos el impuesto que les corresponde, en el caso de rentas, sociedades o de IVA, y acogerse al diferimiento. Como Servicio de Rentas Internas emitimos una resolución. También se hizo el desarrollo correspondiente para que el contribuyente encuentre en su declaración, en su formulario, encuentre un casillero que le permita hacer ese diferimiento. Esto es importante, Fabricio, que la ciudadanía sepa, porque justamente ese diferimiento que fue dispuesto por el señor presidente de la República a través de ese decreto le da flujo, le da liquidez, le da oxígeno a estos contribuyentes, a las micros, a las pequeñas, a las medianas, empresas que justamente necesitan en este momento ese flujo, esa liquidez para cumplir con sus obligaciones, y esos pagos se realizarán en los próximos 6 meses. Directora, ¿en qué tiempo se podría promulgar esta nueva resolución para poder incorporar también a los micro, a los pequeños productores? Fabricio, el decreto 1021 que fue emitido en el mes de marzo involucra a todas las microempresas, a todos los microcontribuyentes, al sector turismo, sector exportador, sector agrícola. En las próximas horas se estará emitiendo ya este decreto por parte del señor presidente de la República, que le permite también a las pequeñas y a las medianas acogerse a este diferimiento, que incluye también pues una consideración para los contribuyentes RICE que cancelan una cuota fija mensual, y con ello estaríamos llegando a más de 2 millones de contribuyentes que podrían acogerse al diferimiento de impuesto a la renta, del IVA, las consideraciones especiales para los contribuyentes RICE, y con eso pues llegando a más del 90% de los contribuyentes activos que pueden acogerse al diferimiento. Economista, una inquietud. Se recaudaron 1.140 millones de dólares en lo que corresponde al mes de marzo. Para abril, las proyecciones es que se contraiga el tema de las recaudaciones tributarias. Eventualmente, frente a ese escenario, ¿qué es lo que se va a hacer desde el Servicio de Rentas Internas? ¿Están las esperanzas apostadas a la ley humanitaria, a la propuesta de ley humanitaria que fue enviada por el Ejecutivo para recuperar en algo la recaudación de recursos económicos para el Estado, para el fisco? Estimado Fabricio, como Servicio de Rentas Internas nosotros hemos hecho varios esfuerzos, se han promulgado varias resoluciones suspendiendo plazos de los procesos administrativos, se habilitó un canal electrónico para las consultas tributarias, consultastributarias@sri.gov.es, es la dirección hacia la cual han estado utilizando pues los ciudadanos, los contribuyentes para sus consultas. Eso también facilita el cumplimiento, atiende inquietudes, atiende preguntas y el ciudadano puede cumplir con sus obligaciones. Adicionalmente, pues también hemos estado recibiendo vía electrónica, sea correo electrónico o Kipux, los trámites de los ciudadanos, y a ellos, sin lugar a dudas, Fabricio, pues habrá un decrecimiento de lo esperado para el mes de abril. Son ya 5 semanas que se ha tenido una paralización de la actividad económica por esta pandemia y sin lugar a dudas eso va a tener una afectación. Pero recordemos que la ley de apoyo humanitario para contrarrestar, para poder atender las necesidades derivadas de esta crisis sanitaria,
pues tienen su fin principal y es justamente aquello. Se espera a través de este proyecto de ley que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, que en el ámbito tributario se planteó la contribución temporal para las personas naturales y una contribución única para las sociedades que tengan una utilidad mayor a los 5 millones de dólares. Se espera que los recursos derivados de esas dos contribuciones, que aproximadamente en conjunto darían 1.4 millones de dólares en total, en global, pues se espera con ello atender a quienes, Fabricio, a esas personas que viven del día a día y que necesitan comer y que por este aislamiento, pues precisamente también han sido afectados gravemente. Se necesitan esos recursos de las sociedades grandes. ¿Quiénes pagarán la contribución de las sociedades sobre utilidad mayor a $1 millón? 1.474 sociedades, Fabricio, de un universo de 120.000. Entonces, lo que se busca es apalancar con esos más de 500 millones provenientes de esas 1.474 sociedades grandes que han tenido utilidades, pues que permita apalancar y que se les pueda dar liquidez a las micro, pequeñas y medianas. Eso es lo que busca esta contribución. Hacia allá apuntalamos como gobierno para justamente atender las necesidades de esta grave crisis sanitaria que ya se convierte en una grave crisis también económica en el país. Director, estamos cerrando ya este espacio de entrevista, pero no quisiera irme sin plantear una inquietud ciudadana que surge desde la ciudadanía sobre estas aportaciones que eventualmente habría que hacer a través de esta ley de apoyo humanitario que eventualmente sería aprobada por la Asamblea. Hay quienes cuestionan que sean los ciudadanos quienes más contribuyen, a diferencia de las propias empresas. La recaudación que se espera obtener por parte de la ciudadanía sería mayor que la contribución de las empresas y de los grupos económicos con mayor capacidad de aportación. ¿Esto es así? ¿Qué responder? Interesante pregunta, Fabricio. No podemos compararlo uno con otro. ¿Por qué? En el caso de las personas naturales de un universo de 2.700.000, quienes pagarán la contribución es aproximadamente 1.3 millones de personas naturales, porque los primeros rangos, en donde está también una concentración importante, desde quien tiene un ingreso de $1 hasta $500, no pagarán, por supuesto, un solo centavo de esa contribución. Si revisamos la tabla en los siguientes rangos, en donde está la clase media, pues está concentrado el 43% del universo de quienes pagarán, que generará alrededor del 36% del total de la recaudación esperada de esa contribución. Y en los siguientes rangos, en donde están aquellas personas naturales que tienen ingresos mensuales de 100.000, de 150.000, de 250.000 dólares mensualmente, pues se apalanca el resto de la contribución. Y lo que corresponde a las sociedades, vuelvo y repito, pues son 1.474 sociedades, es decir, el 1% del 100% de las sociedades, del 100% de las empresas registradas en nuestra base de datos que pagarían esos $500 millones. Yo les hago una invitación, cerrando ya este espacio, como usted decía, Fabricio, a que seamos solidarios, a que seamos responsables. Todos debemos contribuir, todos debemos arrimar el hombro y, por supuesto, esta contribución, si bien tiene incluido un principio de generalidad de que todos debamos aportar, quienes tenemos un ingreso fijo, quienes tenemos trabajo, para quienes no lo tienen, para quienes tienen hambre porque no tienen sus ingresos para abastecerse, pues es también importante recalcar que en este caso de las dos contribuciones, tanto de personas naturales como de sociedades, Fabricio, prima el principio de la progresividad, y eso no lo dice el Servicio de Rentas Internas, eso nos manda la Constitución. Muchas gracias, economista, gracias por la explicación y la información ofrecida. A usted, Fabricio, buen día para todos. Muchas gracias y buen día también para usted, economista. Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, ofreciendo información sobre las expectativas de recaudación en este y en los próximos meses y también lo que se espera recaudar a través del proyecto de ley de apoyo humanitario. 7 de la mañana con 47 minutos. Nueva pausa, regresamos en breve. Siete de la mañana, 50 minutos. Las clases para el régimen Costa y Galápagos iniciarán el próximo 1 de junio desde casa. Además, el Ministerio de Educación anunció el cronograma para exámenes remediales que se realizarán hasta el próximo 27 de mayo.
Las clases para el régimen Costa y Galápagos comenzarán el próximo lunes 1 de junio de 2020. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter y acotó que la modalidad será estudiando desde casa. Frente a ello, el Ministerio de Educación, mediante un comunicado, manifestó que con la finalidad de salvaguardar el bienestar de la comunidad educativa, la rendición de los exámenes remediales y de gracia correspondientes al régimen Costa y Galápagos 2019-2020 se llevará a cabo sin la asistencia física de estudiantes en los planteles educativos de acuerdo al siguiente cronograma. Los exámenes remediales serán del 18 al 20 de mayo de 2020. La publicación de exámenes remediales será el 21 de mayo. La publicación del horario de examen de gracia el 21 de mayo. Y el examen de gracia se rendirá el próximo 27 de mayo. Mientras que los alumnos que tienen programado rendir su examen de grado tendrán que realizar ahora un proyecto. Mientras tanto, la fase de matrículas extraordinarias y traslados se mantiene para el 4 de mayo vía internet en la siguiente página web: https://juntos.educacion.gov.es. Las personas que no cuenten con este servicio lo podrán hacer vía telefónica. Los números se publicarán próximamente en las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Carla Arcentales, Medios Públicos. 7 de la mañana, 52 minutos. Una ciudadana que tiene una cuenta de ahorros en una entidad bancaria denunció que una persona desconocida retiró de su cuenta $3.500 por ventanilla en 2 agencias bancarias. La denuncia fue puesta en la Fiscalía del Guayas y en la entidad financiera. En medio de la crisis sanitaria y la cuarentena, los delincuentes buscan la forma de cometer sus fechorías y ante la falta de gente en las calles, una de estas es acceder de forma fraudulenta a sus cuentas bancarias para robar dinero. Paola Bulgarín es ingeniera comercial y al momento está desempleada. A inicios de marzo fue despedida y lo que cobró de su liquidación y que mantenía en un banco fue sustraído misteriosamente la mañana de este lunes. Son $3.500 que he perdido y que la verdad quiero que me devuelvan. Necesito que me devuelvan mi dinero que con tanto esfuerzo yo lo trabajé. A mí nadie me regaló nada. Yo necesito que me devuelvan mi dinero. La denuncia fue presentada en la Fiscalía del Guayas y en la entidad bancaria, pues a este hecho se suma que una tercera persona reportó su teléfono como robado. No podía ni recibir llamadas ni hacer llamadas. Salía como que inserte chip. Para el ingeniero Jorge Villacreces, experto en criminalística, esta noticia no es nueva, pues él también ha sido víctima de compras con su tarjeta de crédito por extraños. Y esto es mandatorio, que automáticamente cuando usted hace una compra por tarjeta de crédito o cuando va a hacer usted un débito o cuando usted retira de los cajeros, en todas las transacciones a usted le llega un comunicado del banco, sea vía SMS, sea vía correo electrónico. Pues obviamente yo hice reclamo porque las tarjetas tienen seguros y estamos en el proceso de investigación. A nuestro compañero de labores Augusto Iturburut, quien falleció en el hospital de Elías de los Ceibos, le sustrajeron la tarjeta de débito de su padre y el día de su muerte le retiraron todo el dinero de la cuenta bancaria. Hasta ahora espera respuestas. Son montos que diariamente el común denominador de las personas no realiza ese tipo de transacciones. Entonces para eso existen pues las verificaciones. Y es ahí donde los bancos se lavan las manos y nunca se hacen responsables por este tipo de delitos financieros. Debería haber una legislación más severa por parte del Estado, de las entidades de control. Yo nunca he perdido mis documentos. Yo los documentos, mi cédula, mi licencia, mi certificado de votación, todos los documentos yo los tengo. Entonces, ¿cómo pudieron pagarle dos cantidades altas a no sé quién? Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La pandemia de coronavirus conducirá a la peor reducción de la economía en América Latina, con una caída del Producto Interno Bruto Regional de 5,3% en el año 2020, cifra que representará 30 millones más de pobres y 11,6 millones de desempleados.
Así lo estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La secretaria ejecutiva del organismo internacional, Alicia Bárcena, señaló que los efectos de la pandemia generarán la recesión más grande de la región desde el año 1914, cuando se registró la Primera Guerra Mundial. Y en España, las autoridades anunciaron que a partir del próximo 26 de abril se permitirá que los niños menores de 14 años de edad puedan dar paseos. Sin embargo, señaló que en los próximos días detallarán las recomendaciones y normas que se deben seguir. Pese a que la cuarentena en ese país fue extendida hasta el próximo 9 de mayo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, incluyó un alivio para los niños y jóvenes que podrán salir a la calle de forma limitada, después de 5 semanas estrictamente confinados en sus casas. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Recuerden, la mejor forma de ayudar y de apoyar en la emergencia sanitaria es manteniéndose en casa, con mucha fuerza y mucha paciencia. Buen día a todos.